¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Sean todos bienvenidos entonces a este canal, a este nuevo video. Hace tiempo que no hacía video. El día de hoy ahora entonces les voy a invitar a responder una pregunta. ¿Qué es el texto recepto y el texto crítico? En breves minutos, no va a tomar mucho tiempo. Así que vamos directamente al grano nomás para saber de qué se trata esto. Bien, la respuesta es la siguiente. ¿Qué es el texto recepto y el texto crítico? Para eso hay que entender la rama de donde viene esto, que es la crítica bíblica. La crítica bíblica es simplemente un análisis pormenorizado, es decir, meticuloso de la Biblia, en varios aspectos. Primero, hay una crítica lingüística que se va a preocupar del origen de las palabras en griego o en hebreo, ¿ya? Hay una crítica literaria que se va a preocupar que si el texto está en una prosopopeya, si es un poema, si está, eh, si está en la crítica literaria, se aboca si está en un género narrativo, en un género lírico. La crítica de formas, que va a estudiar las que son las perícopas, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son famosísimos, que han perdurado a lo largo de todos estos siglos, como por ejemplo la parábola del buen sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña y otras historias más. La crítica de redacción, que se va a preocupar del origen de lo que es el autor bíblico en sí, en qué tiempo, en qué momento, a quién le escribe, de eso se va a ocupar la crítica de redacción. La crítica histórica se va a abocar, por otro lado, a si Mateo realmente escribió eso, y se va a buscar, ¿cierto?, todo el argumento y la evidencia en la historia respecto al tal escrito que nosotros nos podemos encontrar en la Biblia. Y el ojo del huracán, entonces, que les voy a explicar en breve momento, que es la crítica textual. Entonces, aquí donde se centran todas las miradas. Algunos odian a la crítica textual, otros la aman. Nosotros vamos a decir la realidad de las cosas, ¿ya? La realidad de las cosas es la siguiente. Hay que hacerse la pregunta primero, ¿qué es la crítica textual? ¿Ya? La crítica textual es el trabajo de comparación de los distintos manuscritos del texto, con textos del Nuevo Testamento, encontrados a lo largo de los últimos siglos. Eso es lo que es la crítica textual. No es nada más que eso. Y esto ustedes lo pueden encontrar en un libro llamado Una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento de Ernst Balder en la página 7. ¿Ya? Es el trabajo de comparación de los distintos manuscritos del contexto del Nuevo Testamento. No hay nada más que eso, ¿ya? Es un trabajo, ¿cierto?, que se aboca, ¿cierto?, a las copias más antiguas del Nuevo Testamento que se han encontrado. Me gusta también mucho la definición que trata Eldon Ladd. Eldon Ladd fue un teólogo bautista, experto en el Nuevo Testamento, y él lo define así: es el estudio de muchas variantes con el texto de la Biblia y el esfuerzo de recobrar el texto original. Eso es lo que es más que nada para, en sencillas palabras, lo que es la crítica textual, ¿ya? Y dentro de la crítica textual encontramos esto, la historia del texto recepto y el texto crítico, ¿ya? Partemos por el texto recepto porque por orden cronológico es lo primero que nos encontramos. Texto recepto entonces es una obra de Erasmo de Rotterdam, ya no voy a detener un poco a explicar quién era Erasmo de Rotterdam, nada más señalar que fue un sacerdote católico, ya, amante de las letras, un filólogo, exegeta también, un alto académico en su tiempo, don Erasmo de Rotterdam, que para el año 1516 sacó una edición del texto recepto. ¿Pero qué es el texto receptus? Es un compendio del Nuevo Testamento, todo completo en griego, y que los manuscritos más antiguos que él se aboca para recopilar este Nuevo Testamento en griego es del siglo X, es decir, del año 900 en adelante, ¿ya? Don Erasmo de Rotterdam sacó 5 ediciones del texto recepto en vía, y fue producto de que en el camino a lo largo que iban pasando los años se iban encontrando manuscritos más antiguos. Entonces Erasmo de Rotterdam lo que va a hacer es recopilar, ¿cierto?, ese manuscrito más antiguo que encontró y lo va a volver a incluir y saca una nueva edición del texto recepto, 5 en vida de Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Eso no es nada más que el texto recepto. Hay que decir también que hay pasajes no menores, que en donde Erasmo de Rotterdam no encontró ningún manuscrito en griego, como por ejemplo parte de Apocalipsis y segunda y tercera de Juan, si mal no me equivoco, ¿ya? En esos pasajes donde Erasmo de Rotterdam no encontró ningún manuscrito en griego, lo que va a hacer va a recurrir a la Vulgata latina de su época y la va a traducir del latín al griego, de manera de quedar su obra completa del Nuevo Testamento en griego, llamado Texto Recepto, que ese nombre lo va a recibir el año 1633 por los hermanos Elsevier. ¿Ya? Texto crítico entonces van a ser por un británico y un irlandés, don Westcott York, ¿ya? Los dos expertos exegetas también en griego, para el año 1881.
El año 1881, estos dos personajes, ¿ya? Que son expertos en griego, van a tomar el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que eran los dos códices más antiguos de la época. Para que ustedes me entiendan, un códice es simplemente un libro que estaba encuadernado con un hilo y era la Biblia más completa que se tenía. ¿Ya? Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Los dos pertenecían al siglo IV, el Códice Vaticano pertenece al año 320 aproximadamente, y el Códice Sinaítico al año 340. Es decir, los dos habían alrededor de 20 a 30 años de diferencia, muy poquísimo. Pero era lo más antiguo que se tenía. Y ellos hicieron un Nuevo Testamento basado en estos dos manuscritos, los dos códices del año 1881. ¿Ya? Es un compendio del Nuevo Testamento, entonces, ya no basado en los manuscritos de Erasmo, sino en manuscritos del siglo IV en su momento. Hoy en día la crítica textual va mucho más atrás, va hasta el siglo II, y dentro del siglo II hay un papiro del año 125 aproximadamente, llamado papiro 45, papiro 52, perdón, que es el papiro Rayland, ¿ya? Que trae fracciones del Evangelio de Juan. Entonces, este papiro 52 es lo más antiguo que se tiene en este instante, la copia más antigua, todo en griego, ¿ya? Y data del año 125. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué manuscritos son más antiguos? ¿Los que tenía Erasmo o los que tiene el texto crítico en la actualidad? Los que tienen el texto crítico, ¿cierto? Bueno, eso me va a traer un problema que no es realmente problema. Son gente ignorante que le gusta hacer problemas. Lo vamos a ver de qué se trata. El texto recepto, damas y caballeros, fue la base para traducir Biblias muy elocuentes en su momento, como la Biblia de Lutero, la Biblia del Oso, que de ahí va a salir nuestra Biblia Reina Valera, la Biblia King James, el año 1611, la Biblia Políglota Complutense, la Biblia de Ginebra y también el Nuevo Testamento de William Tyndale, el año 1526. Todo este séquito de Nuevos Testamentos y Biblias van a sacar el griego del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Entonces fue fundamental, porque ya no van a recurrir al latín de la época, sino van a recurrir ahora a algo más fidedigno, que es el griego, ¿ya? Manuscritos de Erasmo de Rotterdam. Mientras tanto, que el texto crítico, que hoy en día ya no se toma del trabajo de Erasmo porque se toma de manuscritos más antiguos, también tiene Biblias muy elocuentes, como la Biblia NTV, la Biblia NBI, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, en especial la Biblia de Jerusalén versión 1975, Nueva Biblia Viva, y Dios habla hoy, entre muchas y otras más Biblias modernas, ¿ya? Y cada una con su año, obviamente, en qué año salió cada Biblia. Si se fijan bien, todas dentro del siglo XX. Esta Biblia moderna ya no se basan en los manuscritos de texto de recepto, sino manuscritos más antiguos y por lo tanto más antiguos, más cercanos al original, ¿ya? Entonces, la pregunta del millón, bueno, ¿cuál es el debate entonces? ¿Cierto? Yo pienso que todos ustedes se preguntan, ¿cuál es el debate? Bueno, el debate surge de una ignorancia de lo que yo voy a decir ahora. Los textos inspirados, ese que escribió Pablo, ese que escribió el apóstol Juan, ese que escribió el apóstol Pedro, ¿ya? Esos manuscritos se escribieron en papiro y el papiro tenía un problema que duraba 6 meses, por lo tanto se hizo necesaria una copia, ¿ya? Es aquí donde las copias se hacen totalmente necesarias. Las copias obviamente van a surgir y luego van a surgir traducciones. Entonces de esas copias van a nacer traducciones. Aquí está el problema, o más que problema, es la lógica. Las copias, damas y caballeros, no son inspiradas. Las traducciones tampoco son inspiradas. Y estas dos cosas no inspiradas van a dar resultado un texto que discrepa del texto original, según Sociedad Bíblica Unida, en un 4%, a lo que comúnmente le llamamos variante, que se van a referir a palabras, versículos completos o párrafos completos que no están, que fueron normalmente agregados, ¿ya? El problema es que estos manuscritos yo no los puedo comparar con el agiógrafo, perdón, con el autógrafo, es decir, con los textos inspirados, porque los textos inspirados ya no existen, se desintegraron, no existen. Por lo tanto, no queda más que hacerlo que compararlo con las copias más antiguas, ¿ya? Y para eso es el trabajo de la crítica textual. Entonces, en breve resumen, este soy yo, este es la Reina Valera de 1960, la que todos tienen en sus casas, me está abriendo la puerta, esa puerta se llama texto recepto, que son los manuscritos de Erasmo,
Este es el presente y yo voy a viajar al pasado y el pasado me permite ir solamente hasta el siglo X, es decir, hasta el año 900 en adelante. El problema del texto, eso me genera un problema porque cuando viene el texto crítico me abre una puerta también, pero yo voy hasta el siglo segundo, ya no hasta el siglo X, es decir, mucho más atrás. Y de aquí va a salir la Biblia NTV, NBI, la Biblia de la América, la Nueva Biblia Viva, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia Vivo habla hoy, o la Biblia textual, entre muchas otras más, ¿ya? Todas estas Biblias están basadas en manuscritos más antiguos, ¿ya? Y para eso es el texto crítico. Ahora, yo para poder entrar a esa puerta, si ustedes ven bien, hay un limpiapié, yo sé que en otras culturas le dan otro nombre. Limpiapié, vamos a decir limpiapié. Y ese limpiapié es las emociones. Entonces yo voy a tener que mirar muy bien ahí y tengo que sacudirme los pies para poder entrar a ver los manuscritos del siglo segundo de antigüedad. Y justamente eso es lo que las personas no hacen normalmente. Ponen su mira en las emociones y no en la realidad de lo que es el texto crítico, ¿ya? Entonces, le voy a dar un ejemplo de qué se trata el problema. El texto recepto, por ejemplo, la Reina Valera del 60 todavía tiene algo del texto receptus, ¿ya? La Reina Valera del 60, entre paréntesis, es un híbrido, tiene parte del texto crítico, parte del texto receptus, en su mayoría tiene el texto receptus. Y en particular la Reina Valera del 60, por ejemplo, está Juan 5.4, ¿ya? No me interesa, no vamos a desglosarnos qué es lo que nos dice Juan 5.4, simplemente está Juan 5.4 en la Reina Valera del 60. Mientras que en Biblias que están basadas en el texto crítico, como la Biblia textual, la NTV, o la nueva versión internacional, como la NBI, si yo voy a buscar Juan 5.4 en esta Biblia brilla por su ausencia. Y ahí está el problema, que brilla por su ausencia. Entonces, hay un desconocimiento de las variantes o interpolaciones. Variante e interpolación es lo mismo. Es decir, este Juan 5.4 se transforma en una variante porque está en el texto recepto, pero no está en el texto crítico. Entonces, hay gente que no tiene idea de esta cosa, no tiene idea de lo que yo he dicho en estos últimos menos de 3 4 minutos, y comienzan a decir que la Biblia textual es del diablo, que la NTV también es del diablo, que la NBI es también, que cómo se atreven a robarla, a sacarle la palabra del Señor, que son unos satanistas, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se vuelve un cafán, un desorden tremendo y una crítica totalmente injustificada, como si el texto crítico le interesase hablar sobre doctrinas cristianas, lo cual es tremendamente falso. El texto recepto, en todo caso le voy a darle un dato, el texto recepto, como todos saben, fue una obra de Erasmo dedicada al Papa León X, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, lo que ustedes están viendo ahora son los dos libritos que contienen el texto crítico. A mano izquierda tenemos el Greek New Testament, conocido como GNT, y a mano derecha, tal vez más famoso en Nestleana, conocido como Novum Testamentum Graecum, ¿ya? Se le acostumbra a salir en algunos libros como NA27, porque el número 27 es la edición. Yo creo que hoy día está en la edición 30, si mal no me equivoco, ¿ya? En este le hablan 27 y a mano izquierda GNT. Estos dos solo tienen el texto crítico, el texto en griego, según los manuscritos más antiguos que se han encontrado. El Nestleaner está abocado para la gente académica de la alta crítica. Bueno, los dos son para la alta crítica, pero está abocado más a traer un poquito más de información. Mientras que el Greek New Testament trae una información muy similar al Nestleaner, pero está abocada más a pastores y a maestros, obviamente, que sepan leer el aparato crítico y que sepan leer griego también, porque si no, no va a entender nada. Pero la pregunta, ¿qué es el aparato crítico? Aquí se les voy a responder. Bueno, lo que ustedes están viendo es el interior del GNT, el Greek New Testament, el texto crítico de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿ya? Y si ustedes ponen atención aquí abajo al final, esto es lo que se conoce como el aparato crítico. El aparato crítico es la información de las variantes del texto en griego que se está hablando o de la variante, ¿ya? Aquí yo voy a encontrar la información, qué seguridad está en el texto, en los manuscritos más antiguos, en qué papiro yo lo puedo encontrar, en qué códice, en qué griego minúscula lo voy a encontrar, cuál fue con algún comentario de algún padre de la iglesia que menciona ese texto, ¿ya? Y toda esa información lo va a entregar el aparato crítico, que solamente la gente que tiene conocimiento de esto lo puede leer, en este caso, la gente de la alta crítica, ¿ya? La gente de la baja crítica generalmente no puede estudiar esto porque no sabe leerlo, solamente la gente de la alta crítica. Bueno, en breve resumen entonces. El primer
manuscrito que se escribió fue Primera de Tesalonicenses entre el año 49 y 51 después de Cristo. El año 1516 viene don Erasmo de Rotterdam, recupera el Nuevo Testamento en griego porque a la fecha no había Nuevo Testamento en griego porque toda la lengua original, o sea, la lengua común de la época era el latín y estaba todo en latín. Fue así que entonces nace el texto recepto que nos permite viajar hasta el siglo X de antigüedad. Luego en 1881 vino don Westcott y Hort, ¿ya? Y ellos comienzan el trabajo de la crítica textual, pero en el Nuevo Testamento. Nace el texto crítico del Nuevo Testamento. El texto recepto ya no se va a usar más, ¿ya? Porque ahora tenemos copias más antiguas y que esas copias más antiguas en la actualidad, ahora en la actualidad, nos permiten llegar hasta el año 125. Entonces yo, personaje del año, del año 2021, ¿ya? Todas las Biblias modernas, entonces, que van a surgir desde el 1516 en adelante hasta 1881, se toman del texto recepto. Todas las Biblias modernas de nuestra época se toman del texto crítico, ¿ya? Y eso es lo que se genera, la variante que como yo te lo expliqué, hay gente que cree que le quitaron o no, que le quitaron a la palabra de Dios, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto, querido hermano? Es que el problema es el siguiente. Aquí ya acabamos la fin de la presentación, pero el problema es que eh, hay que ser bien sincero con esto y explicar las cosas como son. No podemos, ¿cierto?, dejarnos llevar por los sentimientos y decir que tal Biblia, tal versión ataca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya lo vimos ya. Las copias no son inspiradas por Dios. Vimos que también las traducciones tampoco son inspiradas por Dios. Entonces, si hay algún texto que no sale en el texto receto, que no sale en mi Reina Valera, yo tengo que verificarlo en el aparato crítico, ¿ya? Y el aparato crítico yo voy a tener que saber leerlo, que me va a definir en qué papiro está, en qué papiro no. Bien, esto yo creo que ha sido brevemente lo que es el texto receto, el texto crítico. Espero que les haya quedado claro y nos estaremos viendo cuando Dios quiera nuevamente. Hasta luego. Un saludo.